Hola mis estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra materia Distribución de Recursos. Recuerden que estamos sumando cada vez más temáticas a esta forma de entender mucho mejor, de estudiar mucho mejor la materia. Hoy vamos a ver una de ellas, vamos a ver el primer video de una serie corta de videos en la cual vamos a ver un método aplicado muy interesante, el método Simplex, en el cual vamos a utilizar todo lo que ya hemos visto durante el semestre. Sistemas de ecuaciones lineales, matrices, resolución por Gauss-Jordan, para resolver problemas de la vida real. Vamos a ver las filminas y veamos en qué consiste este primer video. Vamos a la filmina. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a ver cuál es la representación real de los modelos matemáticos de ecuaciones de la vida real, de problemas de la vida real. Vamos a representarlos por ecuaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente por un sistema que hemos manejado siempre, que es el sistema de ecuaciones lineales. ¿Y qué hacemos después de que tenemos ya planteado el sistema? Lo resolvemos. Recuerden que ya hemos trabajado metodologías como la Gauss-Jordan para resolver esos sistemas. Veamos cómo lo hacemos con un ejemplo de la vida real. Supongamos en la siguiente filmina tenemos un planteamiento en el cual tenemos una refinería que está utilizando elementos claramente definidos de la siguiente forma. Escuchemos lo que dice este enunciado. Una empresa de productos para refinería ofrece ensambles X1 a 20.000, retenedores, los llamamos X2, a 10.000, difusores X3 a 30.000 y amarres, que llamamos X4, a 60.000. Eso es lo que ofrece la empresa de productos para refinería. Fíjense entonces cómo utiliza esos insumos. Para producir X1, es decir, ensambles, necesita 2 poleas, 2 tubos, 0 cables y 0 tornillos. Para producir X2, que son los retenedores, utiliza una polea, 2 tubos, 0 cables y 0 tornillos. Para producir X3 necesita una polea, un tubo, 2 cables y 0 tornillos. Y finalmente para producir X4 necesita 2 poleas, 0 tubos, 2 cables y cortotornillos. Hasta ahí estamos bien, pero entonces vamos a introducir un nuevo aspecto comparado con lo que hemos visto antes, que se llaman los recursos escasos, las limitaciones o las restricciones. Fíjense, producimos todo lo que tenemos arriba, X1, X2, X3, X4, con diferentes insumos, pero el total de producción va a estar determinado por cuánta materia prima tengamos. Fíjense lo que dice la filmina. En la bodega se tienen únicamente 48 poleas, 40 tubos, 40 cables y 32 tornillos. Es decir, lo que vayamos a producir de X1, X2, X3 y X4, mezclando los elementos que tenemos en el último renglón, no puede exceder ni puede utilizar más de ellos porque no existen. La bodega se nos queda vacía. Vayamos a la siguiente filmina y fijémonos entonces. La pregunta de esta es importante porque es la que nos va a determinar qué es lo que queremos encontrar. Nos dice, ¿cuántos productos debo vender para maximizar la cantidad de la ganancia? Entonces fíjense, en la filmina anterior teníamos a qué precio vendíamos cada uno de los 4 productos. Un precio para X1, un precio para X2, un precio para X3 y un precio para X4. Pero también teníamos cuáles eran los insumos, poleas, cables, todo ello para producirlos. También tenemos que tener en cuenta ahora 2 aspectos diferentes. ¿Qué quiero maximizar? Mis ganancias, pero ¿qué me permite mi existencia, mi stock, mi máximo de recursos? Esa combinación se llama el método Simplex precisamente. Lo utilizaremos para esa respuesta. Veamos la siguiente filmina. Vamos a plantear y vamos a empezar el día de hoy a familiarizarnos con alguna terminología del método Simplex. Vamos a encontrar lo que se llama la función objetivo, es decir, lo que yo estoy buscando. La función objetivo se determina por la letra Z. En este caso es un Z max porque voy a maximizar un Z que vamos a utilizar para denominar la ganancia. La ganancia va a ser 20.000 por la cantidad de X1 que yo venda. ¿Qué son los X1? Ensambles. Más 10.000 por la cantidad de X2 que yo venda. ¿Qué son los X2? Retenedores. Más 30.000 por la cantidad de X3, que son difusores,
más 60.000 por la cantidad de X4, que son amarres. Eso es uno que dice en la vida normal cuando está vendiendo, comprando. Deme 10X1, entonces le dicen, listo, a 20.000 son 200.000. Deme 2X2 a 10.000 son 20.000. Deme un X3 a 30.000 son 30.000. Deme 5X4 a 60.000 son 300.000. Entonces, ¿cuánto es la factura total? ¿Cuánto es la cuenta? Pues los que me haya comprado de X1 por 20.000, más los que me haya comprado de X2 por 10.000, más los que me haya comprado de X3 por 30.000, más los que me haya comprado de X4 por 60.000. Esa es la ganancia máxima, el ingreso, la venta. Pero cuando estoy produciendo, también tengo recursos limitados. Así como llamamos arriba Z a la función objetivo, tengan esos dos términos en su mente, función objetivo y Z, ahora incluimos algo que se llaman las restricciones. Es un término muy común que ustedes van a escuchar cuando estén hablando de maximización y minimización. Las restricciones. ¿Cómo se escriben las restricciones? Con la sigla S.A, que significa sujeto a. O sea, lo que yo voy a vender está sujeto al máximo de materia prima que tenga. Entonces está sujeto a un límite de 48 poleas, un límite de 40 tubos, un límite de 40 cables y un límite de 32 tornillos. Ahora entonces intentemos expresar eso como una tabla. Vamos a la siguiente filmina. Vamos a recordar lo que decía arriba. Para producir X1 tengo tantas poleas, tantos cables, tantos tubos, tantos tornillos, X2 igual, X3 igual, X4 igual, X5 igual. Entonces lo que yo les voy a aconsejar de aquí en adelante es que formen una tabla o estructuren una tabla donde en el eje de cada columna pongan los productos finales en la parte superior. Fíjense, ensambles X1, retenedor o retenedores X2, difusores X3, amarres X4. Y en la parte izquierda coloquen la materia prima, los elementos que van a utilizar para conformar lo que ya pusimos arriba como X1, X2, X3 y X4, vamos a ponerlo a la izquierda, de arriba hacia abajo de forma vertical. Tengo poleas, tubos, cables y tornillos. Lo siguiente que hagan sea traducir el texto de arriba de cómo voy a tener un plan de producción, pásenlo a la tabla. Fíjense, para X1 que son ensambles, decimos arriba que necesitamos 2 poleas, 2 tubos, 0 cables, 0 tornillos. Pues entonces llenen eso al frente. Fíjense, para X1, poleas, 2, tubos, 2, cables, 0, tornillos, 0. Para X2, poleas, 1, tubos, 2, cables, 0 y tornillos, 0. Y así para X3 y para X4. Ahora leamos cuántas poleas voy a gastarme. Voy a gastarme 2 poleas por cada X1 que produzca, más una polea por cada X2 que produzca, más una polea por cada X3 que produzca, más 2 poleas por X4 que produzca. Pero también, como teníamos restricciones, la cantidad de poleas que lo estamos diciendo ahí debe ser menor o igual a 48. Recuerden que hablábamos de un stock en almacén. Los tubos lo mismo. Por cada X1, 2 tubos, por cada X2, 2 tubos, por cada X3, 1 tubo y por cada X4, 0 tubos. Es decir, 2X1 más 2X2 más 1X3 debe ser menor o igual a 40, porque 40 es el stock máximo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos de nuevo al tablero y vamos a entender entonces, vamos a crear de nuevo en este tablero, vamos a formar de nuevo esta tabla para entenderla mucho mejor de nuevo. Esto lo vamos a hacer constantemente. Entonces, fíjense lo que dice esto. Dijimos, pongamos en el eje superior horizontal los productos que vamos a producir. Vamos a producir ensambles, que se llaman X1, vamos a producir retenedores, que son los X2, vamos a producir difusores, que son los X3, y vamos a producir amarres.
que son los x4. Y tenemos aquí, en el eje vertical de la izquierda, las materias primas. Dijimos que teníamos poleas, tubos, cables y tornillos. Entonces, estoy siendo muy enfático en eso porque cualquier error en este momento pues, nos va a dañar todo nuestro ejercicio. Entonces volvemos a nuestro enunciado y leemos. ¿Qué quiero producir ensambles X1? Entonces, ¿qué necesito? Necesito 2 poleas, 2 tubos, 0 cables y 0 tornillos. ¿Qué quiero producir retenedores X2? Pues necesito una polea, 2 tubos, 0 cables y 0 tornillos. ¿Qué vamos a producir ahora los difusores X3? Pues entonces usted va a utilizar una polea, un tubo, 2 cables y 0 tornillos. ¿Qué ahora quiere producir amarres? Pues para los amarres usted va a utilizar por cada amarre, por cada X4, 2 poleas, 0 tubos, 2 cables y 4 tornillos. Pero estos insumos, recuerden leyéndolos de izquierda a derecha, la cantidad de poleas va a estar determinada por un máximo. Es decir, si tengo máximo 48 poleas, lo que yo utilice en mi producción tiene que ser menor o igual que 48. Porque si es mayor que 48, se me frena la producción. Se frena porque no hay más. Cuando estoy hablando de tubos, pasa lo mismo. Tienen que ser menos de 40 tubos los que utilice porque no tengo más. Cuando hablo de cables, lo mismo. Menos o menor o igual de 40 cables porque no tengo más. Y cuando hablo de tornillos, menos de 32. ¿Por qué ponemos menor o igual? Porque puedo tomar hasta 32 tornillos, o hasta 40 tablas, o hasta 40 tubos, o hasta 48 poleas. Hasta ahí tenemos estructurada nuestra tabla. Está muy clara, muy definida, no tiene ningún problema. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando vayamos a poder querer producir nuestro tablero simplex, que es con el que iniciamos, tenemos que trabajar igualdades. Recuerden que también tenemos una función objetivo que nos decía que Z, en este caso Z máximo porque estamos maximizando los ingresos, es igual a 20.000 pesos por cada ensamble que yo venda, más 10.000 pesos por cada X2, cada retenedor que yo venda, más 30.000 pesos por X3, cada difusor que yo venda, más 60.000 pesos por cada X4, o sea, por cada amarre que yo venda. Pero entonces, ¿qué me pide el método simplex para poder iniciar? Me pide que yo solo trabaje igualdades. Como acá no tengo igualdades, sino desigualdades, debo convertir esta igualdad en esta desigualdad en una igualdad, igual que Z. Entonces, fíjense, tenemos aquí una ecuación que dice que Z es igual a 20.000 por X1 más 10.000 por X2 más 30.000 por X3 más 60.000 por X4. ¿Qué hacemos primero? Pasamos todo lo que está a la derecha de la igualdad a la izquierda para que nos quede igualado a 0. Entonces, en una segunda etapa tenemos que Z, pasamos todo lo de la derecha a la izquierda, como está con signo positivo, pasa con signo negativo. Z, voy a quitar el signo pesos para que nos quede más fácil. Z menos 20.000 X1 menos 10.000 X2 menos 30.000 X3 menos 60.000 X4 es igual a 0. Porque estaba todo lo de la derecha, lo paso a la izquierda. Entonces me queda igual a 0. Ahora vamos con las desigualdades. Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo tengo acá 4 unidades y acá tengo 6 unidades.
Esto es una desigualdad, porque 4 es menor o igual que 6. Es claro, 4 es menor o igual que 6. Pero ¿cómo hago yo para convertirlo en una igualdad? ¿Cómo hago para que lo de la izquierda sea igual a la derecha? Claramente no puedo decir que 4 es igual a 6 porque estaría diciendo algo falso. Pero entonces debo hacer alguna operación, algún movimiento para lograr decir que lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. ¿Qué haríamos en estos números sencillos? Pues le sumaríamos un 2. En este caso, 4 más 2 si es igual a 6. ¿Cierto? Vamos a hacerlo entonces con un ejemplo ya no con números, sino vamos a hacerlo, por ejemplo, con variables. Vamos a trabajar variables. Digamos que yo tengo acá una ecuación donde tengo x1 más x2 más x3 más x4. Y digamos que eso es menor o igual que un recurso que tengo yo con 48. ¿Cómo hago entonces para convertirlo en una igualdad? Pues hago lo siguiente, x1 más x2 más x3 más x4 y tengo acá 48 y necesito que sea una igualdad. Así como hicimos en el ejemplo anterior del 4 y el 6, en el cual al 4 le sumé algo para que llegara a 6, ahora a este paquete de ecuaciones, de variables, le sumo algo para que llegue al 48. Como x1, x2, x3 y x4 precisamente son variables, son números indeterminados, yo no sé exactamente cuánto me falta para 48. Pues sumémosle entonces otra variable que por ahora no sabemos cuánto va a valer, que se llaman las variables de holgura, S1, y S1 lo que va a hacer es que me va a quitar la diferencia entre esto y esto, y me lo va a volver una igualdad. Es decir, esto es el S1. Fíjense, al sumarle a estas variables, un S1 alcanzaron el mismo valor, alcanzaron la misma altura del ejemplo, eso es un ejemplo claro, 48. ¿Qué es lo importante y qué es lo nuevo en este concepto? Que estoy utilizando un nuevo aspecto, un nuevo concepto en el simplex que se llaman las variables de holgura. Son aquellas variables que yo utilizo para que sumadas a las otras variables que ya he definido en mi enunciado puedan servirme para igualarlo al valor de la restricción. Fíjense. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Para quitar este menor o igual a 48, menor o igual a 40, menor o igual a 40 y menor o igual a 32, pues sumarle acá una variable de holgura. Al sumarle una variable de holgura, voy a poder tener la igualdad. Entonces traduzcamos ese tablero, así como hicimos con la ecuación de maximización, la tradujimos acá, ahora cojamos ese tablero y también volvámoslo una ecuación. Fíjense, 2x1 más 1x2 más 1x3 más 2x4 más la variable de holgura que me permita quitar este menor o igual y volverlo 48, es decir, más S1 es igual a 48. Entonces fíjense, sumé el S1 para poder convertir este menor o igual en igual, siguiendo la teoría muy sencilla que les expliqué de cómo hago yo para convertir una desigualdad en una igualdad, sumando una variable de holgura. Luego veremos cómo trabajamos esas variables de holgura. Vamos ahora con la segunda ecuación, que es la de los tubos. Entonces, 2x1 más 2x2 más 1x3 más 0x4, debo igualarlo a 40. Y hacemos entonces lo mismo que hicimos anteriormente. Le sumo una variable de holgura. Pero ¿qué pasa? Como ya no estamos hablando de poleas, que es lo que me permite con un S1 llegar a 48,
Si no voy a hablar de tubos, debo cambiar la variable. No puede ser la misma, porque no sabemos si el mismo S1 me va a servir para volver un 40 los tubos. Entonces llamémosla S2 y nos queda una igualdad. Continuamos entonces con la ecuación de los cables. 0x1 más 0x2 más 2x3 más 2x4 más su correspondiente variable de holgura, S3, nos permite que planteemos que es igual a 40. Y vamos con la última ecuación de este ejemplo, que es la de tornillos, donde nos dice que 0x1 más 0x2 más 0x3 más 4x4 más su correspondiente variable de holgura, llamémosla S4, es igual a 32. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Hemos logrado traducir un enunciado que nos hablaba de un objetivo, que era maximizar las ganancias, que nos hablaba de un plan de producción de ensambles, retenedores, difusores y amarres, y que nos hablaba de unas materias primas con un máximo en bodega, poleas, tubos, cables y tornillos. Todo eso lo hemos convertido en lo que denominamos siempre un sistema de ecuaciones lineales. Fíjense, y este sistema de ecuaciones lineales que voy a encerrar en este momento acá en este globito, es el punto de partida para lo que veremos en el siguiente video, que es la forma de resolver ese sistema bajo el método simplex. Entonces fíjense, tener bien planteado ese sistema inicial de ecuaciones nos va a permitir en el siguiente video hacer la traducción a lo que se denomina un tablero simplex. Y el tablero simplex, mediante metodologías Gauss-Jordan, que las hemos visto mucho durante el semestre, nos va a permitir llegar al resultado óptimo que nos diga cuántos de cada uno de los insumos debemos vender para no pasarnos del stock máximo que hay en bodega, pero también para maximizar la ganancia. Entonces, estimados muchachos, pues vamos a vernos la siguiente clase, el siguiente video, claro está, y vamos a empezar a resolver ese sistema de ecuaciones. Pero fíjense lo importante, hay que hacerlo despacio. El sistema de ecuaciones hay que estructurarlo de acuerdo a una lógica que le hemos visto acá en el tablero. Hemos empezado con una tabla donde ponemos cada uno de los recursos, de los insumos, de las restricciones, de la función objetivo, y hemos aplicado la lógica de cómo convertir una desigualdad en una igualdad sumando una variable que en este caso se denomina las variables de holgura y que en nuestro ejercicio estamos denotando por la letra S con un subíndice S1, S2, S3, S4. Entonces, muchachos, yo los invito a practicar mucho ese tipo de ejercicios, a hacer tablas de traducción, volver las ecuaciones, porque al final, si ustedes logran tener un sistema de ecuaciones bien estructurado y bien planteado, tienen ya bastante ganado en la primera parte del método simplex. Los invito entonces a continuar en las clases, los talleres, como hemos hablado siempre, tutorías, los ejercicios que yo les doy, los que les proveo en el aula virtual, en el avatar, seguir trabajando con esto para que nos demos cuenta cómo podemos plantear tableros simplex. Muchachos, muchas gracias. Hasta ahora hasta este momento el video número 1 del método simplex. Luego seguiremos trabajando, veremos el video 2 y veremos cómo se resuelve entonces cada uno de los tableros. Les agradezco mucho por estar conmigo y veamos la siguiente clase. Gracias.